Silencio. ¿No? Voy a apretar. Ahí. Record. Escritorio. Eso. Así nomás. Guardar. Se va a guardar ahí la grabación. Ah, pero apretarle ese. Ahora. Está grabando. Y ahora sí, para compartir. Hola, buen día. ¿Estamos? ¿Se escucha? Sí, Buen día, doctor, se profe, escucha. sí. Sí, doctor. Bueno, empezamos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es todo lo concerniente a caries, la definición, las distintas clasificaciones, la clasificación de Moon, de Black, ICDAS, que si bien es cierto que generalmente ya en técnica de operatoria o introducción a la clínica rehabilitadora, en la parte de técnica ya dan más bien la clasificación común, nunca tenemos que dejar de lado la clasificación de Black, porque una indica una cosa y la otra indica la otra y se complementan. Ya vamos a ir viendo sobre la marcha. Ahí se ve mejor. Bueno, caries dental, fíjense en estas imágenes, van a encontrar, por supuesto, en el sector anterior, en el sector posterior. Recuerden lo que hablábamos la vez pasada, que deben conocer los tejidos en estado normal en cuanto a color, en cuanto a aspecto. Deben reconocer para identificar las lesiones de caries. Es fácil de identificar cuando obviamente no solamente hay un cambio de coloración, sino también hay una cavidad, un tejido que se encuentra ya abierto, entonces es más fácil de identificar lo que es una lesión de caries. Fíjense en la imagen superior, pueden encontrar en este molar una cavidad ya importante, pero si miramos detenidamente, no solamente que hay un cambio de coloración, sino que también acompaña a la cavidad alrededor un halo que muchas veces es grisáceo o de color amarillento. Esto me indica, ¿no es cierto?, que es una lesión que se encuentra en avance, que es una lesión de tipo agudo. Ahora, si fuera una coloración más bien oscura, me estaría indicando que es una lesión del tipo crónico. Ya vamos a ir viendo, de acuerdo a las clasificaciones, cómo ir analizando cada una de ellas. Fíjense en el sector anterior, estos cambios de colores importantes que se observan en la pieza dentaria número 11, 21, en la 12, en la 22 ya hay una cavidad, pero en las otras se observa un cambio de color, como un halo grisáceo. Eso me está indicando que no es un color normal, es decir, que es seguro que hay lesión de caries. Muchas veces no solamente nos quedamos con el diagnóstico clínico, sino que también es necesario el diagnóstico radiográfico para ver, como decíamos en la clase anterior de diagnóstico, para ver la profundidad de esa lesión y su relación con la cámara pulpar. Bueno, ahora bien, siempre, siempre, siempre recuerden cuando van a estudiar, cuando van a dar un examen, siempre en todos los temas tienen que empezar definiendo. Es decir, que saber de qué están hablando. ¿Qué es la caries? ¿Es una enfermedad?
de distribución universal, de naturaleza multifactorial, que ya vamos a ver por qué decimos que es multifactorial, y de carácter crónico, que si no se detiene su avance natural, afecta a los tejidos dentarios y provoca una lesión irreversible. Es decir, que esa enfermedad sigue avanzando, no solamente toma los tejidos, esmalte, resina, cemento, llega al tejido, a la cámara pulpar, ¿no es cierto? Y va destruyendo hasta con resto radicular, por eso dice lesiones de tipo irreversible. Hablando desde una inflamación pulpar de tipo irreversible, ya estamos hablando de una lesión irreversible. ¿Estamos? Multifactorial porque para que se produzca la caries debe intervenir varios factores. No solamente, no cualquiera produce este tipo de lesiones, porque muchas veces seguramente ustedes van a ver entre sus grupos de amigos, sus grupos de familiares, de que hay personas que se cepillan poco los dientes, que comen muchos dulces, sin embargo no tienen presencia de lesiones de caries. Pero sí, por ahí hay pacientes que todo lo contrario, viven en el odontólogo, no consumen tantos azúcares, sin embargo, presentan lesiones de caries en forma continua. Entonces, debemos analizar cada factor, cada conducta de ese paciente, cuáles son las actitudes que tiene frente, por ejemplo, a la motivación cuando uno le explica qué es lo que tiene en la boca, qué tipo de actitud toma ese paciente, si es buena, si es mala, qué factores socioeconómicos intervienen, el estilo de vida. Acuérdense que no es lo mismo un adolescente que una persona adulta. El adolescente por lo general consume muchos azúcares en bebidas, por ejemplo Coca-Cola, o come muchas golosinas. Entonces, todo eso influye. Y para que se produzca, por supuesto que van a intervenir estos factores principales, que es el huésped, que sería la pieza dentaria en sí. Si tenemos que hablar de la pieza dentaria, podemos hablar de la posición dentaria. Muchas veces estas piezas dentarias se encuentran, no están alineadas o se le dificulta la higiene, tienen los contactos, la relación de contacto muy junta, entonces queda placa bacteriana en las superficies proximales y eso, digamos, es en detrimento de todo, de todo lo que pueda encontrarse en la boca de ese paciente. Por supuesto que es importante también la edad, que me faltó decir dentro de los factores secundarios, o no siempre, digamos, se van a presentar la misma situación en un niño, por ejemplo, preadolescente, un adolescente y en una edad adulta. Van a haber lesiones que son, digamos, que se presentan en una edad determinada. Tenemos como factor, entonces, de la pieza dentaria, de la dieta, dieta rica, con seguridad mayor. Por otro lado, el tiempo, o sea que no se le está ese escuchando contacto. bien, doctor, disculpe. Hola. Estábamos analizando los factores. ¿Ahí me escuchan o no? Hola. Muy cortado, profe. Sí, doctor, pero se lo escucha cortado. Ah, bueno. Bueno, sigo un poquito más y vemos si se soluciona, ¿sí? Hay chicos que escuchan bien, doctor. Bueno. Acá me dicen que hay chicos que escuchan bien, ¿eh? Así que bueno, sigo un poco más y vemos. Con respecto, igual va a quedar grabado, así que no se hagan problemas, ¿sí? Queda grabado. Bueno, seguíamos analizando los factores.
También ese azúcar en contacto de la dieta, ¿no es cierto? Ese hidrato de carbono, sacarosa precisamente, ese contacto con la superficie dentaria, necesita de un tiempo para que disminuya el pH de la saliva y produzca una lesión de caries en los tejidos duros. Y por supuesto, la presencia de microorganismos que son provenientes de la placa bacteriana, de los restos de alimentos, que van a metabolizar ese hidrato de carbono produciendo ácidos y ese ácido produciendo una desmineralización en la superficie dentaria. Entonces, ¿cuándo se va a producir una lesión de caries? Cuando se produce un desequilibrio entre la remineralización y la desmineralización. Pasamos de un tejido en equilibrio, dientes sanos, a un desequilibrio. ¿Por qué? Porque se han agotado todas las defensas naturales a través de la saliva, que no se ha podido recomponer en el pH y empieza a producir una desmineralización, produciéndose en primera medida la primera lesión subsuperficial, que es la mancha blanca. Es la primera manifestación clínica de la lesión de caries. Y en eso tenemos que estar muy atentos porque es muy importante trabajar en la prevención más que nada de estas lesiones. Vamos a tener también factores predisponentes y atenuantes, ¿no es cierto?, que van a influir en la formación de la caries. Por ejemplo, la civilización y raza, la herencia, la dieta. Herencia, ¿por qué? Porque hay factores genéticos que van a intervenir, ¿no es cierto?, en la formación de caries. Se van a dar cuenta que algunos de sus progenitores han tenido mayores problemas, uno que otro, y eso se hereda con respecto a los dientes. La composición química, la morfología dentaria, la higiene bucal, el sistema inmunitario, el flujo salival, enfermedades sistémicas y estados carenciales. Todos estos factores van a influir. Si bien tenemos un factor genético, ¿no es cierto?, que va a intervenir, y también la composición química de la pieza dentaria, la morfología dentaria, la forma sería, ¿no es cierto?, de la pieza dentaria, nosotros podemos ayudar perfectamente desde el lado preventivo con respecto al asesoramiento de higiene bucodental de nuestros pacientes. El flujo salival muchas veces se encuentra aumentado o disminuido dependiendo muchas veces de las medicaciones que toma el paciente, de acuerdo a algunas enfermedades de orden sistémico o algunas carencias por ahí, a lo mejor vitamínicas o de algún tipo de mineral que no incluye dentro de sus hábitos alimenticios. Entonces, todo esto influye en la formación de una caries. Por eso muchas veces nos sorprendemos cuando el paciente viene y te dice, era un puntito y resulta que cuando me di cuenta se me rompió la pieza dentaria. No, esto lleva tiempo, es un proceso. Es nada más ni nada menos que dejadez del paciente, y muchas veces también es culpa del profesional, porque si ya ha visto en la boca muchos factores que influyen, ¿no es cierto?, en la formación de nuevas lesiones, debe recitarlo de acuerdo al riesgo de ese paciente a los 3 meses, a los 6 meses o al año, dependiendo de ese riesgo. Entonces hablábamos de una primera manifestación clínica. Bueno, las imágenes no sé si llegan a ver. Fíjense en la pieza dentaria número 11 y 21, también en la 22, se observa esa mancha blanca, ese cambio de color. Es la primera manifestación de una lesión de caries. Tienen que fijarse siempre por
por qué nosotros insistimos con el tema de la higiene, de la profilaxis antes de hacer un diagnóstico, de observar, porque justamente la mancha blanca está en relación positiva con la presencia de placa bacteriana. Esa placa bacteriana justamente se aloja a nivel cervical de cada pieza dentaria. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que hay presencia de mancha blanca, pero también de placa bacteriana? Porque las encías se encuentran inflamadas. Han perdido su cambio de color natural. Ahora en sí, lo que nos interesa es cómo se observa esa mancha blanca. Hay una pérdida de translucidez. Acuérdense que una de las características más importantes del esmalte es que es translúcido. ¿Quién le da el color a la pieza dentaria? Le da la dentina, el segundo tejido. Ese es el color, porque el esmalte es translúcido, o sea que va a traslucirse el color propio de la dentina. También una mancha blanca es aspecto rugoso. Y el consejo que nosotros siempre damos en la clínica es que si estamos frente a una mancha blanca, no debemos tocar. Simplemente vamos a higienizar, a pasar una brocha, a hacer una profilaxis, lavar con abundante agua y observar. Ese aspecto rugoso lo van a observar. Y de última, si ponen un explorador, no va a ser con la punta, sino van a pasar con el lado del explorador para ver si esa superficie se encuentra rugosa, y con mucho cuidado, porque es un tejido que se puede desboronar y cavitarse. Entonces, es importante que si identificamos este tipo de manchas blancas, actuar en consecuencia con medidas preventivas, topicaciones con flúor, mejorar la higiene, el cepillado y todo lo que sea para mejorar, ¿no es cierto?, la higiene de ese paciente. Fíjense en esta mancha blanca en el canino inferior. Volvemos a repetir que es una primera manifestación de la carie. Se observan generalmente en superficies libres, vestibular y lingual, en caras proximales por debajo del punto de contacto y en las paredes que limitan fosas y fisuras. Y clínicamente se observa un esmalte opaco sin translucidez al secado. Si prestan atención acá en lo que dice toda esta placa, justamente es la zona donde se queda acumulado restos de alimentos que son convertidos en placa bacteriana. Son todas las zonas que por ahí se dificulta, ¿no es cierto?, llegar con una buena técnica de cepillado. Por eso insistimos, ¿no es cierto?, con el uso del hilo dental en el caso de las lesiones proximales, ¿no es cierto?, de que no queden restos de alimentos en contacto con los tejidos. Y una higiene con una buena técnica de cepillado, sobre todo en la zona cervical. Dentro de las características macroscópicas, vamos a tener cómo se observa radiográficamente las lesiones incipientes. Es una zona radiolúcida, pequeña, infundibuliforme, con base externa y el vértice orientado hacia el límite amelodentinario. El avance se inicia en una superficie libre como un cono de base ancha con vértice dirigida hacia la dentina. Al llegar al límite amelodentinario, se extiende lateralmente a la dentina, socavando el esmalte sano. En cambio, en hoyos y fosas y fisuras se inicia en las paredes laterales de la fisura como dos lesiones de superficies lisas. Al ensancharse hacia el límite amelodentinario, toma la forma de cono invertido con base hacia la dentina. Estas son características que siempre se dan, ¿no es cierto?, en todas las materias materias donde van a dar como contenido caries, porque habla del avance de la lesión. Pero a mí me gustaría, y por qué puse esta placa, que la interpretación clínica es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, radiográficamente usted
que un tejido que se está descalcificando, en este caso por una lesión de caries, ¿cómo se va a observar en la radiografía? En forma radiolúcida. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia, ¿no es cierto?, ya de una lesión donde no sido calcificado y tenemos que interpretar lo que vemos clínicamente con la radiografía. Y otra cosa que es muy importante que ustedes lo interpreten es que siempre la lesión de caries avanza por la zona menos resistente, es decir, avanza primero por la sustancia orgánica y luego por la sustancia inorgánica. Entonces, fíjense, en la placa dice varias veces que llegando al límite amelodentinario, el cono de avance de la lesión se ensancha. ¿Por qué les parece a ustedes que podría suceder esto? Porque justamente en el límite amelodentinario tenemos mayor componente de sustancia orgánica y por eso se produce ese ensanchamiento. Y vuelvo a repetir, el paciente viene y dice, pero era un puntito y el odontólogo o el estudiante o quien fuera, era un puntito y resulta que me hizo una caries grande, una cavidad grande. No, esta es la interpretación porque la lesión avanza en forma de conos, ensanchándose más a nivel del límite amelodentinario. Y por supuesto las diferencias que existen entre una cara libre y en lesiones de caries en hoyos y fisuras, que digamos la dirección del cono es diferente. Bueno, lo que hablamos anteriormente son características macroscópicas para que ustedes interpreten lo que observan tanto clínica como radiográficamente. Ahora tenemos características microscópicas, que si bien no es tan importante porque no estamos hablando de patología, es importante que ustedes conozcan o que tengan una idea pérdida de mineral que va sucediendo. En la zona superficial, o sea, dentro de una mancha blanca vamos a tener zonas. Tenemos la zona superficial, zona del cuerpo de la lesión, zona oscura y zona translúcida. Fíjense los porcentajes de pérdida mineral y de volumen poroso. Por algo nombramos al cuerpo de la lesión, que es la mayor parte de pérdida mineral que se presenta, y el volumen poroso. Esto, digamos, es importante que ustedes conozcan las zonas y dónde se produce la mayor pérdida mineral. ¿Qué debemos tener en cuenta? La microscopía de las lesiones de esmalte no cavitadas presentan esas 4 zonas que ya hemos visto, que están bien definidas y comienzan desde la superficie del diente. Al examen microscópico de una lesión adamantina detectable radiográficamente podrá observarse cuando penetra a la dentina subyacente. Estos son ítems o axiomas que deben tener en cuenta en el momento de estudiar, en el momento de mirar una radiografía. Muchas veces estas lesiones de esmalte donde se encuentra la mancha blanca son poco visibles porque hay poca pérdida mineral. A eso se refiere. Cuando nos aproximamos al dentinario, ahí sí ya empieza a observarse. Tiene que haber una pérdida mineral importante para que se pueda ver. Ahora pasamos a una caries. Estuvimos hablando de caries de esmalte, que es la mancha blanca, y ahora vamos a hablar de la caries de dentina. Clínicamente se puede presentar una caries dentinaria aguda. ¿Cómo va a ser el aspecto? Blanco amarillento de consistencia blanda. Eso es lo que habíamos hablado al principio con las primeras imágenes. Este color, este aspecto me indica, ¿no es cierto?, que es una lesión que está en un avance rápido. Inclusive, muchas veces es un tejido muy sucio, que si insuflamos aire hasta puede desprenderse algunos restos de tejido que se encuentran en la cavidad. Ahora, si es una caries dentinaria del tipo crónica,
va a ser un aspecto, una dureza, es más duro el tejido, es más resistente, de un color oscuro o marrón. Eso me estaría indicando que es una lesión de larga data, es crónica, que va avanzando, digamos, pero que tiene, digamos, mayor tiempo de producción de esa lesión. Y también tenemos las caries crónicas detenida, que se torna marrón, se pierde la velocidad de ataque y es de una superficie dura. Una caries detenida generalmente lo van a encontrar en superficies proximales. Por ejemplo, cuando se hace una extracción de un diente, donde justamente a nivel del contacto proximal se estaba iniciando una lesión de caries, se hizo una mancha blanca, hasta a veces se cavita incluso, pero al sacar la pieza vecina queda esa lesión y resulta que se puede remineralizar porque queda libremente en contacto con la saliva, que es, digamos, sería el primer elemento que va a producir la primera remineralización, y pueden encontrarse con ese tipo de lesiones que han empezado y han detenido su avance. Van del límite, o sea, esto sería las zonas de dentina. También, como les dije, a nosotros en clínica operatoria lo que nos interesa más que nada es lo que ustedes observan clínicamente, porque ustedes toda esta parte ya lo ven en la parte de anatomía patológica, donde se le pregunta la microscopía, ¿no es cierto?, de los tejidos, pero es importante que recuerden las zonas por lo menos. La zona superficial, la zona de descalcificación, la zona transparente y la zona interna. ¿Qué sucede en cada cosa? Pero ya les digo, son características del tipo microscópico, donde se va produciendo, ¿no es cierto?, la ruptura hasta la ausencia de los túbulos dentinarios, la presencia de microorganismos, cómo se van produciendo la obliteración de los túbulos por calcificación de las fibras. Todo esto son características anatómicas, anatomopatológicas sería, porque estamos ya frente a una lesión, que ya lo vieron ustedes en anatomía patológica, pero sí deben recordar en la parte clínica que por lo menos sí encontramos zonas, cómo las podemos observar y la interpretación clínica. Me interesa más que sepan, por ejemplo, esta diapositiva donde hablamos de una dentina necrótica o desorganizada, que es una masa blanda, húmeda, blanco-amarillenta o parduzca, amorfa, desestructurada, no vital, fácilmente extraíble con instrumentos manuales. Y fíjense que ustedes, sus compañeros que están del 2020 están trabajando, ¿no es cierto?, ahora están trayendo casos clínicos en la que nosotros no es que hemos prohibido el uso de la turbina, sino tratamos de reducir un poco el uso por el hecho de la formación de aerosoles. Entonces, por ahí es como que todavía cuesta identificar a esas lesiones abiertas. Fíjense, estas imágenes son lesiones abiertas, amelodentinaria, donde nosotros vamos a eliminar esas capas de dentina necrótica y desorganizada. También se van a encontrar con la capa de dentina infectada, que es de aspecto más bien seco, curtido, coriáceo, se desprenden en capas de color pardo oscuro o amarronado, no duele y se tiñe. Estas dos dentinas son las que no son vitales, no duelen, no son remineralizables, es decir, que no son del tipo reversible y son las que debemos eliminar. Todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros clínicamente? Para que podamos hacer inactivaciones de caries, para que podamos eliminar ese tejido necrótico e infectado. Si hablo de necrosis, estoy hablando de un tejido muerto, entonces no nos sirve porque es un tejido
que ya no lo podemos remineralizar. Entonces, lo debemos eliminar con excavadores, con instrumentales de mano. Pero también vamos a encontrarnos, una vez que eliminamos esas primeras capas de dentina, con zonas de dentina afectada, no infectada, es afectada la palabra, donde vamos a tener la dentina que es una dentina desmineralizada o reversible, es decir, que la podemos proteger a esa dentina con materiales, por supuesto, que nos permitan a nosotros una reacción del tejido pulpar. Acuérdense siempre que los tejidos biológicos actúan en forma conjunta. En este caso, si yo estoy trabajando en la dentina, todo va a repercutir a nivel pulpar. Entonces, más aún si estamos en una zona profunda, estamos cercanos a la pulpa. En este caso es una dentina desmineralizada que correctamente podemos volver a remineralizarla, ya sea con un hidróxido de calcio, con un ionómero vitrio, produciendo una dentina del tipo de reparativa. Es dentro de sus características clínicas, vamos a ver que es vital, que duele, no debemos eliminar esa dentina. También podemos encontrarnos con la dentina esclerótica, que sus características son que es un tejido duro, es oscuro y brillante. Fíjense, esa imagen justamente nos está mostrando una dentina del tipo esclerótica. Entonces es importante que ustedes recuerden estas características. Esta dentina de defensa siempre está presente. Es una pregunta. ¿Quién tiene prendido su audio? Por favor. Por favor, su audio, señorita. Bueno, seguimos. Esta dentina de defensa... Profe, ¿puede repetir siempre... lo que es pregunta porque no se intervino y no se escuchó bien, por favor? Exacto. Le estábamos hablando de una dentina desmineralizada y de una dentina esclerótica. Eso estábamos hablando, que son dentinas del tipo afectada, pero la pregunta es, que no hacemos nosotros. Esta dentina, la última, la esclerótica sobre todo, presente en boca, no. Solo en proceso de lesiones crónicas, por el tiempo que necesita para cerrar los túbulos dentinarios y obliterarlos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la dentina esclerótica, ¿no es cierto?, se van a encontrar en lesiones del tipo crónico, pero que han llevado un tiempo donde los túbulos dentinarios fueron calcificados. O sea, le dio ese tiempo de defensa, ¿no es cierto?, al tejido, se ha calcificado y por eso hablamos de que está presente en lesiones de tipo crónico. ¿Estamos? Ahora vamos a caries de cemento. Nosotros cuando hablábamos de los factores al principio, por lo que decíamos que era multifactorial, hablábamos con respecto a la edad. Este tipo de lesiones generalmente se dan en personas mayores de 60 a 65 años, preferentemente en mujeres. Se dan en superficies radiculares expuestas al medio bucal, donde hay mayor retención de placa proximal y en la unión cemento-esmalte. Son pequeñas lesiones parduzcas a lo largo de la unión cemento-esmalte. Se pierden bloques ya que la desmineralización sigue las líneas incrementales. Son lesiones superficiales y largas con forma de platillo. Estas características clínicas es importante que lo recuerden, porque no solamente el inicio de este tipo de lesiones es igual que en las de esmalte y en las de dentina. Acá se inicia en un punto y se extiende en superficie siguiendo líneas, las líneas incrementales, ¿no es cierto? Por eso la forma que tiene, la forma alargada que tiene este tipo de lesiones. Y tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de estas lesiones justamente por ser una zona crítica en cuanto a los espesores de los tejidos.
estamos muy cerca del tejido pulpar. Muchas veces el paciente viene con dolor, a veces viene con lesiones asociadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una abrasión, una fracción. Entonces es importante tener en cuenta este tipo. En este caso estamos hablando únicamente de caries. Lo importante es que recuerden que no tiene el mismo inicio ni avance que los otros tipos de caries y que se da generalmente en personas mayores. ¿Qué factores se relacionan con las caries de cemento? La edad, como recién dijimos, generalmente se dan mayores de edad, no significa que puedan encontrar en otras edades este tipo de lesión, generalmente en pacientes que presentan recesión gingival, mala higiene, pH crítico de 6,7, fármacos, enfermedad que disminuye el flujo salivante. Y justamente se relaciona flujo salival y queda expuesto, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, a ese tipo de lesiones donde el paciente consume hidratos de carbono, no hay suficiente saliva, no hay arrastre, queda en contacto con la superficie ese alimento, son metabolizados por microorganismos y resulta que esto termina produciendo una lesión de caries. Caries de cemento, también podemos clasificarlas en activas o agudas, que son cavidades amplias, sobrepasa el cemento rápidamente y compromete a la dentina y a la pulpa, de sintomatología dolorosa, cuando estamos hablando de una aguda. Generalmente presenta esa sintomatología ante estímulos, generalmente fríos o calientes, y caries de cemento crónica o detenida ya es extendida, poco profunda, de superficie lisa y dura, color marrón oscuro o negro, no hay sintomatología dolorosa porque, por supuesto, ya se le dio el tiempo, ¿no es cierto?, para que forme dentina suficiente como para que no deje pasar esos estímulos que pasan cuando la lesión es aguda. También podemos clasificar a caries penetrantes, que son aquellas de avance que ya han comprometido, ¿no es cierto?, al tejido pulpar, muchas veces hasta comprometiendo la vitalidad de la pulpa. Y las no penetrantes, les traje para que vean estas imágenes. Fíjense la profundidad, se nota que abarca esmalte, que abarca dentina, que hay una lesión muy profunda a nivel gingival y proximal, que esto seguro compromete a la pulpa y muchas veces tenemos duda y bueno, sacamos radiografías y vamos observando, miramos el ápice si no hay presencia de algún proceso periapical para poder tratarlos. Y las que son caries, digamos, no penetrantes, generalmente presentan, fíjense estas imágenes, son caries en fondo de surcos, ¿no es cierto? Pero acá si ustedes miran detenidamente en esta pieza dentaria, aparentemente un 36, tenemos los surcos con caries, puntitos con caries, pero acá en el centro hay un cambio de coloración. Que esto estoy completamente seguro que al abrir se van a unir todos estos puntos de caries porque debajo de este esmalte que presenta ese cambio de coloración seguramente hay presencia de caries. Y vuelvo a repetir que el paciente va a decir que era un puntito y se le hizo una cavidad grande, pero en realidad lo que se hizo es eliminar completamente la lesión de caries. También podemos encontrar dentro de las clasificaciones de caries, las caries recurrentes o recidivantes o caries residual. Esto es muy importante que recuerden, es algo muy sencillo, pero que por ahí en el momento de preguntarles no se recuerdan. Si hablo de una lesión de caries de tipo recurrente o recidivante, significa que es una lesión de caries que se volvió a iniciar, que recurrió la enfermedad.
donde se produce generalmente, se desarrollan en la interfase diente-restauración. ¿Cuáles serían las causas? Tratamientos erróneos, incorrecta selección del material de restauración, mala higiene bucal y dieta cariogénica. Fíjense las imágenes. Acá, por ejemplo, se observa perfectamente esa interfase que estamos hablando, donde no hay una integración del material restaurador con la pieza dentaria. Hay una interfase, hay una filtración marginal, un reinicio de una lesión de caries, ¿sí? Fíjense en esta amalgama, podemos observar en esta zona, apenitas, vemos que podría haber una brecha, un espacio entre el diente, el tejido dentario y la lesión, produciendo una nueva lesión de caries. Ahora, si yo hablo de una lesión de tipo residual, significa de que el operador no ha eliminado completamente, quedó como residuo ese tipo de lesión y se hizo una obturación sobre una lesión que no se eliminó completamente. Es una lesión dejada en forma intencional o inadvertidamente debajo de una restauración. Y las causas serán falta de experiencia, temor a sobreextenderse o culpa, y se observa radiográficamente. Fíjense, en este caso, en este premolar, debajo de la restauración hay una lesión. Por supuesto que no sabemos si fue, digamos, intencional, eso nunca vamos a saber, por supuesto, pero generalmente es por falta de experiencia o por falta de conocimiento con respecto a... Pero muchas veces pasa eso de generalmente cuando están cursando, ¿no? Doctor, sigo eliminando, estoy cerca de la pulpa, ese temor, y muchas veces, digamos, quieren no seguir eliminando esa caries por temor, pero no, hay que eliminar completamente la caries. Y si llega a pulpa, y bueno, llegará, se hará la endodoncia correspondiente y después realizarán la operatoria. Bueno, ahora este tema de la inactivación de caries es muy importante porque ustedes van a trabajar sobre esto en el segundo cuatrimestre. Es la reducción, ¿qué es la inactivación de caries? La reducción de la flora bacteriana acantonada en cavidades abiertas y nichos ecológicos mediante la eliminación de la capa superficial desorganizada e infectada de la caries. Fíjense, ahí dice perfectamente desorganizada e infectada, que es la que estuvimos viendo, de la caries dentinaria de la boca, con la consiguiente obturación con un material intermedio. ¿Qué fundamento tiene esta técnica? Disminuir o reducir la infección de la cavidad bucal a niveles compatibles con salud. Por eso justamente este procedimiento de la inactivación de caries debe estar incluido en todos los planes de tratamiento, siempre y cuando haya piezas dentarias por inactivar, porque en cierta manera es una técnica que podemos hacer en toda la boca, reducir esa infección de la boca realizando inactivaciones de caries y realizando todo lo que sea maniobras de higiene del paciente. Bueno, ahora bien, tenemos la clasificación de Moon, que es la que dijimos al principio. Ustedes tienen que recordar la clasificación de Black y la clasificación de Moon, que es muy importante. La clasificación de Moon habla del sistema CS, es decir, del sistema de extensión y progresión de la lesión. ¿Qué me va a evaluar esta clasificación? La evolución de mi lesión. El estado, no solamente que localiza a mi lesión, sino que también va a determinarme la evolución de esa lesión. En cambio, la clasificación de Black, que es la que siempre
estuvo digamos, en boga, que si bien ahora por actualización se habla más de una clasificación de Moon, no la debemos descartar a la de Black, porque Black lo que me determina son la localización de la lesión, pero con respecto a la preparación cavitaria. En cambio, la de Moon me va a determinar la localización y la evolución de estas lesiones. Entonces, vamos a hablar de una lesión de tipo 1, que sería en fosas y fisuras o defectos oclusales, y en caries linguales o palatinas. La clase 2 serían superficies proximales de todos los dientes, y a su vez la clase 3 sería cervical de todas las superficies coronarias y radiculares de todos los dientes, o sea, a nivel cervical, por supuesto. Y el estadio que podría ser el estadio 1, 2, 3 o 4, dependiendo, ¿no es cierto?, de la gravedad o de la evolución de la lesión. Acuérdense que la de Black tendríamos 5, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Eso siempre deben acordarse como el Padre Nuestro para poder hacer tanto sus planes de tratamiento como para realizar en sí la lesión. Bueno, acá en estos cuadros, ¿no es cierto?, es como que vamos resumiendo los sitios de afección que ya dijimos, y inclusive vamos nombrando, ¿no es cierto?, cuál es el estadio de progresión. En la 1 tenemos hoyos y fisuras de fosas en superficies oclusales, vestibulares y linguales de todos los dientes, y defectos sobre las superficies planas de las coronas, excepto las proximales, porque si no ya entraríamos en la clase 2. Van a ser estadios 0 sin cavitación, sin intervención. Se va a hacer una remineralización. Y en el estadio 1, alteración superficial en esmalte, tratamiento restaurador. En una lesión de tipo 2, superficies proximales de todos los dientes, ahí vamos a ver la clase 2, clase 3, clase 4 de Black, alteraciones mínimas de la dentina, tratamiento ya restaurador. Y en la clase 3, superficies coronarias o radiculares en el área cervical de todos los dientes, que sería una clase 5 de Black, alteración en dentina, cúspides débiles, tratamiento restaurador, alteración y destrucción de cúspides y tratamiento restaurador. Esto parece que fuera sería poco entendible, pero ya vamos a ir viendo con otros cuadros para que ustedes tengan en cuenta en qué casos van a hacer una intervención y en qué casos no, digamos, si bien hacen una intervención, no es una intervención con cavitación de los tejidos, es decir, van a hacer una odontología mínimamente invasiva en algunos casos y en otras sí con una preparación cavitaria. El sistema IGDAS que también tenemos, que es un sistema, es otra forma de clasificar a la caries, es un sistema internacional para la identificación y valoración de las caries dentales. El comité IGDA recomendó el uso de un explorador de punta redondeada o sonda para la detección de caries, que se usa cuidadosamente a través de la superficie dental para analizar la pérdida de integridad de la superficie del esmalte. Fíjense lo importante que es no solamente que podemos lesionar con un explorador en forma donde el extremo, la punta de ese explorador sea de punta aguda, podemos lesionar, podemos desboronar, como decíamos, sino que también podemos crear siembra. Entonces es importante el uso, ¿no es cierto?, de ese explorador de punta redondeada o de sonda para no lesionar. Yo, o sea, preferimos, ¿no es cierto?, toda la asignatura clínica operatoria dental, más bien la observación antes que el uso del explorador. Y bueno, esta clasificación de IGDAS, tenemos que también es importante la evolución y los cambios que van sucediendo en los tejidos, tanto en el esmalte como en la dentina,
van a tener esa valoración del esmalte del 0 al 3 y de la caries de dentina del 4 al 6. Y fíjense en este cuadro cómo va perdiendo. En un tejido sano no pasa absolutamente nada, pero de a poquito cómo va perdiendo la opacidad, esa pieza dentaria, se va perdiendo esa translucidez que habíamos hablado. Hay un primer cambio visible que se va a observar al secado con aire, se va a observar blanco o marrón, dependiendo, ¿no es cierto?, si eso se está empezando a remineralizar. Van a haber distintos cambios visibles sin secado con aire también, ya es un avance más, es también blanco-marrón, hasta ir presentándose la cavitación del esmalte en forma localizada, ya hay una pérdida de integridad de la superficie, ya más o menos se observa una pérdida de integridad, una sombra oscura subsuperficial, luego ya se distingue una cavidad, ¿no es cierto?, con dentina visible, ya hay una exposición de esa dentina, y en una cavidad extensa ya donde se observa esa dentina expuesta al medio bucal. Entonces, esas son las características del sistema IGRAS, que sería otra clasificación, la de Moon y la de Black. Esta diapositiva, discúlpenme, es de la continuación de inactivación de caries, que es lo que ustedes tienen que traer a la clínica. Tienen que ser cavidades amelodentinarias, abiertas, de tamaño pequeño o mediano, ausencia de fístula, ausencia de movilidad, ausencia de dolor pasado o presente. Acá básicamente en esta imagen se observa la presencia de esta lesión de caries que abarca esos tejidos. Y acá seguimos, perdón, este cuadro es lo que yo le quería decir, que de acuerdo a la extensión de la lesión dentro de la clasificación de Moon, ¿no es cierto?, vamos a tener, esto es muy importante este cuadrito para tenerlo en cuenta. Si estamos en el estadio 0, en el diagnóstico clínico, vamos a tener una lesión activa sin cavitación, es decir, vamos a tener la presencia de un cambio de coloración, quizás una mancha blanca, y el tratamiento va a ser remineralización o un sellador, y vamos a observar. El sellador sería en el caso de que se presenten algunos surcos profundos. Si hacemos de 5 superficies, ¿no es cierto?, este cociente de restauración del diente. Si sabemos que la pieza dentaria tiene 5 superficies, el cociente va a ser 0/5. Es decir, que no hay una intervención del operador para nada. No vamos a usar una turbina, un micromotor, un instrumental de mano. Simplemente vamos a hacer acciones de remineralización de los tejidos. Ahora, si tenemos el estadio 1, ya hay una lesión con alteraciones superficiales, donde sí ya vamos a ver un tratamiento del tipo restaurador. Va a haber una mínima preparación, mínima preparación invasiva y una restauración adhesiva, donde el cociente del diente con la restauración va a ser 1/5. En el estadio 2 ya la lesión es moderada, ya estamos en dentina, sin debilidad cuspidia, y también el tratamiento va a ser restaurador. También vamos a hacer una intervención, vamos a hacer una restauración, y el cociente diente restauración va a ser 2/5. En el estadio 3 ya hay una lesión cavitada con progresión en dentina y debilitamiento de cúspides, donde el tratamiento va a ser restaurador. Vamos a hacer una preparación directa o indirecta de la restauración, y el coeficiente va a ser 3/5. Y en el estadio 4, donde hay una lesión extendida con destrucción ya de una o más cúspides, el tratamiento va a ser restaurador, y generalmente va a ser una restauración indirecta, que va a ser en este caso una incrustación, donde el coeficiente diente restauración va a ser 4/5. Entonces, lo importante de este cuadro es que ustedes vayan viendo
cómo, de acuerdo al avance de nuestra lesión, vamos a ir desde una remineralización hasta una restauración indirecta. Vamos a pasar de una remineralización a una odontología mínimamente invasiva, a una restauración adhesiva, ¿no es cierto? Dependiendo de la profundidad, y hasta llegar, digamos, a una restauración indirecta, ya donde hay mayor pérdida de tejido, hasta de 1 o 2 cúspides. Los tratamientos de las manchas blancas los van a realizar con topicaciones con flúor. Esto también es a modo recordatorio porque ustedes lo dan en las preventivas. Pueden ser de uso profesional con flúor fosfato acidulado al 1,23% de pH 3,5 o ambulatorio al 1% con un pH mayor, que sería de 5,2. También se puede utilizar barnices, laca resinosa de fluoruro de sodio al 2,26%. Ahí le puse una marca, por ejemplo, el Durafat, que el resultado es, en estos casos, es remineralizar. Otros métodos utilizados son el uso de fosfopéptido de caseína, fosfato de calcio amorfo, Recalden, que es una proteína, una caseína derivada de la leche, calcio y fosfato bionaturales. Estos productos son un poco complicados de conseguirlo en Argentina, pero es importante que ustedes conozcan de que existen y pueden incluso investigar y ver cuáles son, digamos, los productos que se pueden encontrar, pero lo importante es que ustedes sepan de que lo pueden utilizar en las remineralizaciones de los tejidos. ¿Estamos? Y dentro del tratamiento no invasivo es higiene, el uso de antimicrobiano, flúor, y los invasivos vamos a tener las restauraciones con ionómero vítreo, con resinas, con amalgamas, con incrustaciones. Bueno, y eso es todo por hoy la clase. No sé cómo estoy con el tiempo, ahí le paso la bibliografía porque sé que tienen teóricos de prótesis. No sé cómo estoy. 55. Bien. Esa es la bibliografía, si quieren hacerme alguna consulta o después me lo hacen por el chat o a través de Axel, no hay ningún problema. Espero que haya sido claro y cualquier cosita estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Para Gracias, eso doctor.